Bueno, cordial saludo, chicos. El tema a tratar hoy es especie y especiación. Quien les habla es su profe Lisbeth Madera. Empecemos por conocer qué es una especie. De acuerdo al concepto biológico, una especie es un conjunto de organismos que pueden reproducirse entre ellos para producir descendencia viable y fértil. Con respecto a los procesos de especiación, esto es un proceso evolutivo por el cual se forman nuevas especies, es decir, en la que una población ancestral se divide en dos o más poblaciones descendientes totalmente distintas. Darwin no llegó a establecer el mecanismo completo de especiación. La persona que llegó a describir estos procesos fue Ernst Mayr, quien determinó que la especiación depende de dos factores muy importantes. Uno de ellos es el aislamiento reproductivo y el segundo, la divergencia de especies o la divergencia genética. Con respecto al aislamiento reproductivo, se pueden clasificar en esta dos grandes grupos: los mecanismos presigóticos y los mecanismos posigóticos. Los mecanismos presigóticos son aquellos que impiden la fecundación del óvulo, mientras que los mecanismos posigóticos son aquellos que interfieren en el desarrollo del individuo o que lo hacen estéril. Veamos algunos tipos de mecanismos presigóticos. Uno de ellos es el aislamiento ecológico. En este, las especies ocupan hábitos distintos y también hábitats, por lo cual no tienen oportunidad de encontrarse. Aquí, por ejemplo, encontramos dos tipos de serpientes que habitan unos hábitats muy diferentes. Por ejemplo, la serpiente submarina o serpientes de agua y las serpientes arbóreas. Encontramos también como mecanismos presigóticos el aislamiento temporal. Aquí encontramos a unas cigarras. Resulta y pasa que las cigarras pasan la mayor parte de su vida debajo de la tierra alimentándose de raíces. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay dos tipos de especies muy parecidas que no pueden aparearse, porque una emerge del suelo cada 13 años y la otra cada 17 años. Los adultos de estas dos especies solo coinciden una vez cada 221 años. Otro mecanismo presigótico es el aislamiento etológico. Este se define como la existencia de diferencias en el cortejo, respuesta a cantos o llamadas de las diferentes especies. Por ejemplo, aquí podemos observar diferentes patrones de cortejo que son observados en las especies. Por ejemplo, el cortejo del ave de paraíso y del pavo real. Aislamiento mecánico. En el aislamiento mecánico, los órganos genitales son inadecuados para el apareamiento entre las especies. Aquí, por ejemplo, podemos observar en algunos perros, los cuales, debido al tamaño incompatible de sus estructuras o órganos genitales, les es impedido la cópula. Con respecto a los mecanismos posigóticos, encontramos, por ejemplo, el de aislamiento de gametos. En este, los espermatozoides no pueden llegar al óvulo o fecundarlo. Encontramos como por ejemplo, un ejemplo de aislamiento gamético serían los granos de polen de las especies vegetales.
los cuales normalmente no pueden germinar en el estigma de otra planta, debido a sus diferencias, por supuesto. Otro mecanismo apocigótico es la mortalidad de cigotos. En estos difícilmente ocurre la fecundación, pero en caso de ocurrir, el cigoto no sobrevive. Un ejemplo claro es el esperma de una especie es incapaz de fertilizar el huevo de otra, debido a que existe una incompatibilidad genética o molecular. Un ejemplo sería, por ejemplo, las células sexuales de los seres humanos y de las yeguas. Esterilidad de híbridos. El híbrido sobrevive, pero en este caso es estéril y no puede reproducirse. Por ejemplo, cuando se cruza una yegua y un burro, estos producen un organismo llamado mula, el cual es un híbrido incapaz de dejar descendencia. Por otro lado, con respecto a la divergencia genética, el cual es el otro factor de especiación, encontramos que este es el proceso en el cual dos o más poblaciones de una especie ancestral acumulan cambios genéticos independientes a través del tiempo, a menudo después de que han estado reproductivamente aislados durante un cierto periodo de tiempo, dando lugar a cambios morfológicos y fisiológicos bastante significativos. Eso ha sido todo por hoy. Abrazo, chicos.